Tengan buenas noches cada uno, donde quiera que se encuentren. Saludos. Espero que se encuentren bien. Démosle, como siempre, el agradecimiento a Dios por permitirlos un día más en esta tierra, ya que somos peregrinos. Vamos de paso en esta tierra. La verdadera vida viene después de la muerte física, que es la vida eterna. Bueno, saludos. Dios los bendiga. Que se encuentren con ánimo para pelear la buena batalla de la fe. Luchar en este mundo. Andes con Dios, andes con el diablo, siempre tienes que estar peleando. Tienes que estar luchando. Unos para un destino diferente, ¿verdad? En el cual pues depende de cada uno cuál destino queremos. Pero siempre hay que estar luchando. ¿Por qué? Tienes que trabajar, tienes que ver para llevar el alimento a la casa. Siempre hay que luchar, hay que trabajar. Pero es mejor andar en el camino de Jesucristo que estar en el camino del diablo. Porque allí es donde hay sentido a la vida. Allí le encuentras sentido a la vida. Con Jesucristo le encontramos sentido a la vida. Bueno, saludos. Vamos a darle gracias a Dios para ponerlos en las manos de Él siempre. Siempre estamos en las manos de Él y le damos gracias, acción de gracias para que Él se agrade, para que agrademos a Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor. Porque tú has permitido que estemos aquí nuevamente, hablando de tu palabra, hablando de tus buenas nuevas, Señor, hablando de la vida eterna. Hablando del amor, de la compasión, la misericordia tuya, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado que observemos la luz del día. Un día domingo que ya, bueno, aquí ya está oscuro, ya unas 9:30. Pero en otros lugares pues está saliendo el sol y así es. Pero gracias te damos, Señor, por la vida, Señor, por el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, por nuestra familia, por nuestras amistades, por la familia de la fe, por toda tu obra, Señor, que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo, Padre eterno, conforme a tu soberanía, conforme, Señor, a tu poder, a tu gracia, a tu misericordia, a tu amor, Señor. Gracias, bendito Padre, en esta noche, Señor, bendice a cada uno de aquellos que van a estar escuchando esta palabra. Bendícelos de una forma especial, abre su mente, abre su corazón, Señor, para que esta palabra, que es semilla, sea sembrada y germine y dé su fruto, que haya arrepentimiento para poder agradarte, Padre eterno. Bendícelos poderosamente, Señor, inquiétalos, Señor, que la palabra, que es el Espíritu Santo, Señor, haya cabida en cada uno de nosotros para poder entenderte, Señor, tus misterios, tu obra, entender y conocer a nuestro Señor Jesucristo, la gracia. Abre nuestro entendimiento, Padre eterno, a cada uno, Señor. Gracias te doy, Padre celestial, y toma el control de cada uno, Señor, para que este mensaje vivifique nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Y dejemos lo malo y busquemos lo bueno, Señor, que tú los enseñas por medio de la palabra. Gracias, bendito Dios, y que esta palabra salga como saeta, Señor, y penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, y como digo, germine y dé su fruto a su tiempo, Señor. Toma el control en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar. El tema es, solo hay un evangelio. ¿Y cuál es el único evangelio? El de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Por esa razón, solo hay un evangelio. Y vamos a hablar en la epístola de los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículos 6 al 10. Ahí vamos a estar trabajando. Ahí vamos a estar hablando. Solo hay un evangelio. Y mire, la importancia de saber
que la palabra de Dios es única, absoluta. Ahí está la verdad, ahí está el camino, ahí está la vida, ahí está todas las normas, principios, morales que Dios ha determinado. Porque solo Dios puede determinar, por ejemplo, mire, el amor, ¿quién lo determina? Dios. La justicia, ¿quién la determina? Dios. El hombre no puede determinar justicia. Mire, la paz, ¿quién la determina? Dios. ¿Y quién es la paz? Jesucristo. El hombre no puede producir paz. Entonces, por esa razón es importante saber que hay un solo evangelio. Mire, hoy en esta época usted va a encontrar para sabores, colores de evangelio. Lastimosamente, porque Satanás no quiere irse solo al lago de fuego. No, quiere llevar mucho, quiere llevar bastante, quiere ir bien acompañado. Y por esa razón, mire, hay tantas traducciones y con títulos específicos, que Dios Madre o Madre Dios, ¿cómo le dicen? Si eres, pues estás en el pecado del lesbianismo, hay evangelio para el lesbianismo. Si eres homosexual, hay evangelio para homosexual. Mire, qué engaño del diablo. Es un gran engaño del diablo. Y por esa razón se ha apartado el mundo, la mayoría, del evangelio, del verdadero evangelio. Creer en las imágenes que no oyen, no hablan, no caminan, miren, no sienten nada. Al siglo XXI estar creyendo en eso. Y los apartamos de Jesucristo, que es el que opera, el que hace milagros, el que restaura, el que vivifica. Por eso debemos de saber que hay un solo evangelio, ¿ves? Un solo evangelio. Y de eso es lo que vamos a hablar. Y es la palabra de Dios. Por eso cada uno, mire, es responsable de escudriñar las escrituras. Para que no esté engañado usted, no engañe a sus hijos, ni al prójimo. Es una gran responsabilidad que tenemos que buscar la verdad absoluta, la única. Buscar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su evangelio. Razón por la cual solo hay un evangelio. Y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el único evangelio? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1, 6, 10. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a comenzar con el versículo 6. Y así voy a ir desarrollando uno por uno. Dice, Gálatas 1, 6, 10. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira. Deja la verdad por caminar en la mentira. Por caminar en la mentira. Aquí, en esa época, el problema era los judaizantes, los judíos. Había el problema de los gnósticos, el helenismo, mire, filosofías. Y contra eso peleaba Pablo, hablando contra esos enemigos del verdadero evangelio. Esa fue en esa época. Estos judíos, pues la ley con la gracia, imponían o la mezclaban, la adherían, ¿verdad? Lo que era la gracia y la ley. Y eso, pues, de nada sirve. Como dice la Escritura, la circuncisión, la incircuncisión, es nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario. Ese es el objetivo, esa es la mira que debemos de tener. Pero ellos estaban aferrados a la ley, a las obras de la ley. Muchos andamos por obras. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. Por fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el evangelio que nosotros debemos de recibir, aprender y aplicarlo en nuestra vida. Entonces aquí dice,
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, maravillado, ¿qué podemos decir? O sorprendido. Sorprendido. O me extraña que ustedes, habiendo recibido ya a Jesucristo ya crucificado, anden buscando otro camino. Y así estamos actualmente, vea. Esta palabra es ayer, es eterna, es desde la eternidad. Pero ponemos en tiempo porque Dios ha marcado un tiempo. Entonces, el ayer con los judíos, pero el hoy, lo mismo está sucediendo. Se maravilla uno, mire, cuando ve personas bien que pasan al altar, dan palabras y andan con juego. Y de repente, mire, se apartan. Y así estaba pasando allí con el pueblo en Galacia. Y Pablo los exhorta, pues los reprende, los anima. ¿Para qué? Para que dejen la mentira. Porque los judaizantes imponían la ley, más la gracia, o la gracia más la ley, cosa que no es así. No es así. Es solo la gracia, es por fe. Por fe. Entonces, y dice que tan pronto os hayáis alejado. Mire, hoy esto alude a las deserciones que habían en los ejércitos, porque casi la mayoría de la palabra siempre alude como en esa época los romanos eran los que, ¿verdad?, gobernaban, tenían el imperio. Entonces toda la enseñanza tiene una relación, una referencia con lo que es el imperio romano, con el ejército. Y aquí cuando dice alejados, mire, es la palabra deserción, cuando se deserta. Y vea qué es lo que está pasando ahora. ¿Cuántos se han desertado? El virus hoy no fue el imperio romano, sino que el virus vino a hacer esas deserciones. Que sean hijos de Dios, no sé. Pero el hijo de Dios tiene que pelear la buena batalla de la fe. Pero ahora hay muchas deserciones. Como en ese tiempo, mire, abandonaban la gracia, abandonaban la verdad por irse a encerrar como cuzucos a las casas y vivir paganamente. Sí, porque ante Dios, no, yo soy bueno, yo no fumo, yo no tomo. Ante Dios no vale eso. Ante Dios no vale eso. Lo que vale es obedecer a Dios, vivir de acuerdo a la palabra. Toda oveja tiene su pastor. Y así sucedía por los judaizantes. Los convencían, los persuadían y abandonaban la gracia, desertaban la gracia. Se desertaban. Lastimosamente. ¿Quién los llamó? Dios. Un llamamiento santo, un llamamiento único, un llamamiento verdadero, eficaz de Dios. Es lo que hace. ¿Por medio de qué? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mira, la gracia es un regalo, es un favor inmerecido que no nos pertenece. Pero el puro afecto de Dios en su plan redentor, Él contempló ya a su Hijo siendo el Redentor. Esa gracia que vino, la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, a padecer, ser crucificado, sepultado, murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces ese plan redentor, Dios lo llamó, ¿para qué? Para que seamos salvos, para recibir esa vida abundante en Cristo Jesús. Pero así, en esa época, lo que sucedía se vuelve a repetir. Lo que fue ayer en la historia es hoy, y lo que es hoy es mañana. Es un círculo lo que es la historia. No hay nada nuevo bajo el sol, nada, nada. Entonces Dios los habla siempre para que nosotros reconozcamos dónde estamos ubicados, que reconozcamos quiénes somos, que nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces Pablo dice, estoy maravillado, pues estoy sorprendido, que tan pronto se hayan apartado. Si yo les presenté a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que está a la diestra del Padre. Ese les he presentado. Pero, ¿verdad?, me han sorprendido.
con esa decisión de ¿qué? Desertarse, apartarse del camino. Porque el que lo llamó es verdadero, el que lo llamó tiene poder. El Dios Todopoderoso. ¿Y solo para qué? Para seguir otro evangelio diferente. Otro evangelio diferente. No que haya otro, sino la perversión de tanto hombre, vea, que solo buscan, ve, el dinero, y las almas solo para explotarlas. Pero hay lugares buenos, sanos, donde uno se puede congregar, y por eso debemos tener discernimiento para saber qué es lo que estamos haciendo y no ser víctimas. ¿Víctima de qué? Del hombre, del engaño. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las Escrituras, porque no buscamos el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos engañados. Entonces, para seguir, dice, un evangelio diferente. Y así se desertaban. Y vuelvo a repetir, oye, el virus, ¿cuántos se han desertado? Mira, hermano, que estás en tu casa, arrepiéntete, reconoce, vuelve. Mira dónde vuelves, pero tienes que volver al rebaño. Ya no tengas ese evangelio diferente. ¿Quién te ha dicho que hay ovejas sin pastor? Hay ovejas sin rebaño. Ese es el evangelio falso. Pero solo un evangelio es el verdadero. Y es el de Cristo. Estaba maravillado, ¿verdad? Pablo por la situación que estaba sucediendo. Fíjese cómo dice aquí, mire, en 2 Corintios 11, 4, 5. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, a sus compañeros, a los 12, quedaron 11, ¿verdad? Porque Judas murió. Entonces, mire, lo malo, bien lo toleramos, bien lo asimilamos. Pero lo bueno, lo santo, mire, lo malo, el pecado, todo se pega. Lo que es pecado, lo que es tiniebla, lo que es de Satanás, se pega bien fácilmente. Pero lo santo no se pega. Mire, no se pega. Entonces depende de nosotros. Para que dejemos de tolerar el engaño. Esa mentira, que quien nos ha dicho que hay evangelio de casa. Que hay evangelio de coyote solo o mapache solo. No hay. Eso no existe. No existe. Entonces tenemos que escudriñar las Escrituras y andar en el camino verdadero del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no sigas tolerando esa mentira, ese acomodamiento. Si has desertado, vuelve. Dios te ama, Jesucristo te ama. Dios está llamando día y noche. Nos está llamando para que regresemos. Todos miramos bien frío, bien tibio, simples. Y no meditamos. Pero cuando venga el problema, cuando venga el fin, allí va a ser ayo, el llorar, el crujir de dientes. Pero hoy que estás respirando, mira, es tiempo, tienes esperanza de arrepentirte y volver de donde eres. Tú no perteneces al mundo, tú perteneces a Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Viene nuestro Señor Jesucristo. Lo que se perdió en el Edén, esa imagen y semejanza. Que nacemos con defectos, nacemos muertos espiritualmente, y viene nuestro Señor Jesucristo a restaurar, mire, a crear esa nueva criatura para que podamos andar en victoria, en gloria, y siempre alabando y adorando y sirviéndole ¿a quién? A Dios. Ya no siga sirviéndole al diablo, ya no siga sirviéndole al alcohol, a la droga, mire, a la fornicación, al adulterio, al robo, a la violación. Ya no.
Ya no, haz un alto en tu vida. Entonces dejemos de tolerar esas mentiras y esos engaños. Mire, la perversión siempre, desde que el ser humano cayó en el Edén, viene esa perversión. Pero se va degradando cada vez más la sociedad, el mundo. ¿Sí? La gente se viene degradando. Feliz, piensa que aquí lo tiene todo y pasan, mire, engañados. Porque hay hombres que solo miran su vientre, ¿verdad?, para pervertir la verdad de Dios y engañar a aquellos ignorantes. La ignorancia, ¿verdad? Porque ignorancia es la falta de, en este caso específico, del conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ignorantes completamente, engañados, con pedazos de palo, con pedazos de cemento, con cualquier cosa. Miren, no todo lo que brilla es oro, y eso usted bien lo sabe. ¿Cuántas veces lo han engañado ahí con cosas que, ay, mira, este es oro, dame 250, esta vale como 1500, y usted bien, mire, ¿verdad?, se deja ir y se lo bajaron. No todo lo que brilla es oro. Entonces, los judaizantes estaban operando, mire, con la ley de Moisés, y engañaban a aquellos que habían recibido a nuestro Señor Jesucristo, y desertaban de esas congregaciones, porque ellos añadían pues requisitos, ceremonias, ritos, ¿verdad?, del pacto antiguo y el nuevo pacto, lo cual decían ellos que era necesario para la salvación. Al hombre le gusta hacer obras, se engaña. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar, no quiere ser regenerado, no quiere ser transformado. Mire, todo aquel que reciba a nuestro Señor Jesucristo tiene que cambiar y cambiar. No hay otra opción. Si tiene a Jesucristo, ese va a cambiar, a parecerse conforme a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea, ese es el llamado. Además de todas las bendiciones y favores que Dios los está dando, que tenemos que parecerlos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que parecerlos a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mire el versículo 7, cómo se viene enfatizando ese engaño. Y a veces hay autoengaño, que nosotros mismos lo hacemos. Sí, yo estoy bien. Pregúntale a cualquiera que se ha apartado del rebaño, que se ha apartado del Evangelio. No, yo estoy bien. Yo voy para el cielo. Vida eterna. Miren, yo. Engañado. Entonces, solo hay un Evangelio, y es el de nuestro Señor Jesucristo. El único, no hay otro. Escudriñémoslo, busquémoslo, adueñémoslo, apropiémoslo de ese verdadero evangelio, sino que hay algunos que os perturban, dice. Estamos hablando de los judaizantes, y así hoy, mire, por eso usted tiene que tener cuidado, no es que se acercan de un hermano o hermanita y solo hablándole cosas negativas, no le habla de la palabra de Dios, no, que solo cosas negativas. Aparte, déjela. Busque a alguien que le hable de la verdad, de la salvación, del Espíritu Santo, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Allí acérquese. Porque si no, lo va a confundir, como dice aquí, sino que hay algunos que os perturban. O sea, les crean problemas, los confunden. Mire, cuánta gente dice, es que estoy confundido, ¿y a quién le creo, pues? ¿Y a quién sigo, pues? Y uno les dice, claro, mire, busque a Jesucristo. No ande más buscando a María, a Juan, a Pedro, a Pablo. No, busque a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, para que usted se encarrile. Y esa luz sea revelada, sea inspirado por el poder del Espíritu Santo. Y camine en gloria. Y con esto no le estoy diciendo que no se va a enfermar, que no puede tener, que va a quedar sin trabajo. Todo eso puede suceder. Pero estamos en gloria, estamos en victoria. Ese debe ser el mayor anhelo de todo ser humano. ¿Qué? Tener a Jesucristo. Vivir con Jesucristo. En Jesucristo.
Entonces, hay tanto engaño. El hombre ha montado tantos imperios y los cuales tiene que defenderlos. ¿Va a creer que Satanás va a retroceder o va a convertirse o va a dejar su pensamiento, de su pensamiento? No. De su rebeldía, no. De su conspiración, no. De su división, no va a retroceder. Él no va a dejar esa posición que tiene. Ay, así hay mucho. No queremos ver a Cristo, no queremos servir a Cristo, no queremos seguirlo, pues. ¿Por qué? Por los placeres, por los deseos, que son más deleitosos para la carne. Pero esa es muerte. Pero si andas en el Espíritu, en el Evangelio de Jesucristo, es vida eterna. Es vida eterna. Entonces salga de esa confusión, busque la Escritura, mire, y vea qué es lo que dice. Y allí se va a dar cuenta. Allí se va a dar cuenta. Entonces estos son pervertidos. El Evangelio así como hoy. Hay tanta perversión, tanto engaño, mire. Y la gente se la traga, se lo toma, se lo apodera bien fácilmente. Porque solo andan buscando prosperidad. Amor, dinero y salud. Amor, dinero y salud. Mire, lastimosamente. Y ahí van engañados. Engañados. Entonces, nosotros tenemos que buscar el verdadero evangelio, el de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de escudriñarlo y debemos de aplicarlo a nuestra vida. Porque hay tanto mentiroso, apóstoles, profetas, mire, hay de todo. Falsos maestros, de todo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire, sea anatema. Esta palabra anatema, vamos a leer esta palabra anatema. Si lo vemos allá en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, tienen una relación. Tienen una relación, tienen una referencia y se unen. Y vamos a hablar cómo en el Antiguo Testamento, sea anatema. Cualquiera que te venga a hablar algo que sea mentira, algo que no es el Evangelio de Jesucristo, sea anatema. Mire, hay una sentencia, sea anatema. Y esos anatemas, como tienen muchos fanáticos, muchos seguidores, siguiendo la mentira, mire, es ridículo. A veces cuando tuercen las escrituras, ¿por qué? Ante aquellos ingenuos, ignorancia, mire, descuido, simpleza, que esa gente tuerce, no, son magos, son hechiceros. Hipnotizan a la gente para que todos le digan amén, amén, amén. Y ahí van, mire. Y ahí van. Y ahí van tras esas personas, esos falsos maestros. Sea anatema. Cualquier cosa abominable y detestable para Dios. Y vamos a leer Deuteronomio 7, 25, 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Mire, aquí está la palabra. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Mire, Dios es claro, la palabra es clara. Pero cuando nos conviene, cuando los afecta, la rechazamos. Cuando nos conviene, exaltamos la palabra. No, aquí tiene que ser parejo. Aquí tiene que ver lo correcto. No de una parte y la otra que le afecta, no le enseña. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, anatema es pecado. Anatema es maldición. Anatema es alguien destinado a destrucción, alguien apartado del favor de Dios. Y el mismo concepto lo trae del Antiguo al
al Nuevo Testamento. Este es un versículo, mire, cuando Jericó fue declarado anatema. Jehová dijo a esa ciudad de Jericó, es anatema. La declaró anatema. Pero él la apartó. ¿Para qué? Para destrucción. ¿Y qué sucedió? Fue destruida. Fue destruida. Entonces, el anatema es aquella persona que ha sido declarada, pues, pena de muerte. Pena de muerte. Todos aquellos que andan dando esos evangelios falsos, esas mentiras. Pero también el que escucha y anda allí se va a ir también a la cola, pues. No se va a quedar sin culpa. No, tiene que seguirlo. Entonces el anatema es una abominación y Dios lo rechaza todo eso. Lo que es el pecado. Lo que es el pecado. Dice, miren, en el Nuevo Testamento, vamos a leer 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo es hablar del Evangelio. Entonces solo hay un Evangelio. Mire, 1 Corintios 16, 22. Es alguien excluido del favor de Dios y entregado ¿a qué? A la destrucción, a la muerte, al lago de fuego. Ese es el fin. Y es una realidad. Cuando sea consumado todo eso, mire, ya va a ser tarde. Pero ahora usted está en sus 5 sentidos. Arrepiéntase. Y deje de ser anatema. Porque si no le sirve a Dios, usted es anatema. Lastimosamente, según la Escritura. Hay una maldición porque está bajo la ira de Dios. Y esa ira de Dios va a ser derramada en aquel día. Y lleva esa condenación eterna. Deje el alcohol, deje los videojuegos, deje los juegos de azar. Miren los casinos, tanta gente engañada, dejando su dinero en esas máquinas. ¿Miren? La prostitución, tantas cosas que el ser humano está atrapado, está en una prisión y no puede salir. Pero hoy te digo que Jesucristo es el único que tiene la llave de todas esas prisiones. Y Él te librará si tú lo buscas. Si abres su corazón, tu mente, para recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Y comienza esa regeneración, esa transformación. Si sos malcriado, lépero, Él te va a corregir, te va a restaurar esa lengua chuca, sucia. Si hay ojos que le gusta la lascivia, le gusta la pornografía, Jesucristo te va a limpiar, te va a lavar para que veas ya cosas educativas, cosas que edifican. Y así los sentidos. Dios te los va a librar de esa esclavitud del anatema. Pero hoy es cuando. Hoy es cuando. Entonces, dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea maldito, sea condenado, es declarado a muerte, pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero mira, la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Hoy puede venir. Versículo 9. Dice, estamos en Gálatas capítulo 1, del 6 al 10 estamos. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire, Dios los ama, Dios es bueno. Miren estos versículos, cómo viene repitiendo, cómo viene enfatizando de esa mentira, de ese engaño. Que el que no ama a Jesucristo, el que no tiene a Jesucristo, el que no ha recibido a Jesucristo, es anatema, pena de muerte. La sentencia es pena de muerte. Aquel mentiroso, los falsos maestros, los falsos pastores, profetas, apóstoles, como se llamen, son anatemas. Ya desde antes está preparada la condenación de ellos. Pero hoy Dios te está hablando clarito, mire, cómo enfatiza, repite lo mismo, para que nosotros despertemos
de esa tiniebla, de esa oscuridad, del pecado, de la maldad. ¿Quién ha triunfado por medio del pecado? Nadie, nadie. Pero Dios tiene el poder, por medio de su Hijo Jesús, de liberarte, de declararte libre y hacerte una nueva criatura. Y tengas esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Comienza esa nueva vida. Mira, la vida no comienza, la verdadera vida no comienza en el nacimiento biológico, sino en el nacimiento como hijo de Dios. Allí es la verdadera vida. Ese es el sentido de la vida. En mi caso te digo, para vergüenza, viví biológicamente, digamos, sin Cristo, 52 años. No tuve sentido en la vida. Buscaba salidas o soluciones al alcohol, a la droga, a la prostitución y otras maldades. Y nunca encontré la solución. Pero un día llegó Jesucristo a mi vida y allí comenzó Él a obrar, a operar, y sigue operando, transformándome, regenerándome, por su misericordia, por su amor, por su compasión, porque Él dice que todo el que viene a mí, yo no lo rechazo. Dios, por medio de su Hijo, no rechaza a nadie. Somos nosotros, así como dice, que tan pronto se han alejado del llamado de Dios. Se han desertado, se han apartado, han huido de la gracia, de la vida, de la verdad de la vida. Entonces, sea anatema. Viene, mire, la paga del pecado es muerte. No hay otro remedio. Tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. ¿Qué has ganado de andar tomando? Dime. Solo problemas, problemas. Te vas a matar toda la semana a trabajar como burro para el anticristo y vienes a derrochar, dispafarrar todo eso un viernes y un sábado. Mira, y el día lunes ahí vas como burro otra vez a burrear, mira, para el sistema del anticristo. Y así, mira el diablo cómo los tiene engañados. Pero es mejor burrear con Jesucristo que con el diablo. Porque ahí estás seguro. Ahí tenés protección, ahí tenés seguridad, hay una esperanza viva. ¿Qué estamos esperando de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es mejor? ¿Vivir con esperanza o vivir sin esperanza? ¿Morir con esperanza o morir sin esperanza? ¿Qué es mejor? Dime. Pero Dios está hablando hoy a ti que estás escuchando y a aquellos que escucharán. Porque si no tienes a Jesucristo, no buscas el verdadero evangelio, eres anatema. Hay esa maldición de muerte, ese destino. Pero hoy arrepiéntete. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira la pregunta que hay. Versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál favor debemos de buscar? Es el de Dios. Por medio de su Hijo Jesús. ¿Sí? Fácil, fácil. Porque, ¿qué sucede? Mira, cuando tú no tienes a Jesucristo, tenés un montón de amigos, según entre comillas. ¡Ey, aquí! ¡Ey, aquí! Pero todas las llamadas son ¿para qué? Para pecado, pecado, pecado. Y tú, como sea bayoneta, o sea títer, mira, bien manipulado. Bien manipulado. Entonces, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Tenemos que buscar el favor de Dios. Dios te está llamando todavía para no ser manipulado. Y cuando tú recibas a nuestro Señor Jesucristo, te darás cuenta que todos los que siguen el pecado se van a apartar. No es que uno se aleje, no es que el cristiano se aleje, sino que ellos mismos se alejan. ¿Por qué? Como ya no comparte uno los pecados, el alcohol, la droga, la prostitución y todo eso, entonces, pues, ¿para qué va a andar
¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? No, pues, no van a andar. Entonces, debemos, según esta pregunta, este interrogante dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Tenemos que buscar el favor de Dios. Y no vamos a hacer, si yo busco el favor de los hombres, voy a ser anatema, maldito, destinado a la muerte, destinado al fuego eterno. Pero si busco el favor de Dios, mire, perdón de pecados para comenzar. Mire, el pecado es una gran carga. Uno vive en agonías prácticamente por el pecado. ¿Qué van a saber? ¿Qué me van a decir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí anda con el pecado, con el pecado. Pero cuando es liberado, mira, a mí no me importa que diga el mundo, que hable el mundo. Como dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, si a mí me condenaron, a mí me aborrecieron, bueno, y dieron muerte. Así también a ustedes los van a aborrecer, los van a perseguir, los van a menospreciar, y todo va a suceder. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Pero la causa vale la pena, porque ya uno ya no vive buscando agradar al hombre, sino buscando agradar ¿a quién? A Dios, aquel que te rescató, aquel que te libró. Cuando andabas perdido en las calles, en lo más vil y menospreciado, a ese tenemos que ir agradando. Y hay otra pregunta, ¿verdad? Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Mira, ratifica, enfatiza nuevamente. El hombre no te va a salvar. El hombre no te puede sanar. El hombre no te puede instruir. El hombre no te puede hacer cambiar. Pero el verdadero evangelio de Dios, nuestro Señor Jesucristo, medio del Espíritu Santo, hay poder para regeneración, para ese cambio, para esa transformación. Si eres chismoso, vas a dejar de ser chismoso. Si eres ladrón, ya no vas a robar. Si eres violador, ya no vas a violar. Si eres fornicario, ya no vas a fornicar. Si eres adúltero, ya no vas a adulterar. Si eres enojón, ya no vas a ser enojado. Y así es. Así es con Dios. ¿Por qué lo transforma? Mira, estas preguntas cómo enfatiza lo que es agradar al hombre. No, busquemos a Dios. Hoy que hay vida. Y dice por último, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso téngalo claro, usted que dice que es hijo de Dios. Mire, si estamos sirviendo a Dios, nosotros ya no tenemos que agradar al hombre, a nadie, sino a Cristo resucitado. A Él tenemos que agradar para ser siervos de Cristo. Ya no, el mundo no quiere decir que vamos a odiar o jactarnos sobre los que no tienen a Cristo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros ya no somos parte de eso. Y somos apartados para Dios, para consagrarnos a Dios, para crecer en ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nosotros hay que llevarles el Evangelio, pero te invitan ponerte que te invitan a una cena, muy bien, puedes ir, pero solo cena. Pero mira que hay ahí relajo, ya bebida y todo. No, apártate, tú fuiste, cumpliste y te vas, pues. Pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Tú tendrás sabiduría para tomar esas decisiones en esos momentos. Pero nosotros ya no agradamos al hombre, ya no, sino estamos agradando a Dios. Por eso dice, pues si todavía agradara a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Si todavía estuviera agradeciendo al mundo, al pecado, entonces, ¿qué? Dime, ¿cómo voy a ser siervo de Dios? No se puede, no se puede. Mire, ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno o despreciará al otro. Hay dos caminos, el angosto, puerta ancha, y el camino ancho, donde van muchos, dice la palabra. Donde van muchos. Hay dos cimientos, en arena y en roca, en Satanás y
Jesucristo. Tú decides. Hoy esta noche Dios te ha hablado que hay un solo evangelio. No hay otro. Pero tienes que escudriñar la Escritura. Y tienes que vivir conforme a la Escritura. Es una lucha, mira, es una guerra. Mira, el soldado terrenal tiene guerras físicas, materiales, palpables. Son guerras que se van a un campo de batalla, a una zona de operaciones, donde hay muerte, donde hay capturados, hay lesionados, hay desertores, se desertan algunos allí de la guerra. Todo eso. Y eso es lo mismo en la vida celestial, en el reino celestial. Es una guerra espiritual, donde que hay muerte, sí, hay muerte. Hay lesionados, sí. Hay desertores, como dice la palabra, se alejaron, tan pronto se alejaron del que los llamó. Así como está sucediendo, que muchos se han desertado y se les hace el llamado, mire, repitiendo, hasta que esta palabra a ese corazón endurecido penetre y lo haga volver en sí, como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue a derrochar todo su herencia, pero llegó un momento que volvió en sí. Estaba en las tinieblas, entenebrecido, pero volvió en sí, aclaró su mente y hubo entendimiento y reconoció que había su Padre, que era mejor la vida con el Padre. Cuanto más nosotros con la vida en esta tierra, andando en Jesucristo. Mira, se vive bien, en paz, en paz. Y ese es el caminar. Entonces, si agradamos todavía, si agradara todavía al hombre, pues no sería siervo de Dios, siervo de Cristo. Pero hoy es tu noche. Dios está aclarando que hay un solo evangelio, hay un solo Dios, hay un solo Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo es todo. En Él es todo. En Cristo, con Cristo, tenemos todo. Estamos completos. No tenemos que andar buscando otras cosas. Bueno, Dios te bendiga, te abra el entendimiento, te dé sabiduría para que pueda recibir esa palabra viva y haya esa reflexión de ese arrepentimiento y ese convertimiento. Ese es lo que quiere Dios. Por eso Él envió que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Para que vengan al arrepentimiento de esas obras muertas, que es pecado. Que es pecado. Y venga la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Gratis, gratuitamente. Mira, ya andamos gastando en tonteras, en alcohol, en cerveza, en prostitución, en cosas que te llevan a la muerte. Pero aquí es gratis, el llamado es gratis, es gratis. Despierta de ese sueño de tinieblas y dejemos de ser anatema. Esa maldición que hay, esa declaración de muerte, de esa pena de muerte, destinado al lago de fuego, tú decides. Mira, Cristo dijo consumado es. Consumado es. Ya Él hizo todo. Solo queda que nosotros demos ese paso y permanezcamos en eso. Permanecer en eso. Bueno, Dios los bendiga. Si alguien ha sido tocado por esta palabra, que es de Dios, y es el mismo Dios que te habla, uno solo instrumento, es el Espíritu de Jesucristo hablando, aunque la mente natural, el hombre natural, no percibe, pero el hombre espiritual sí percibe, colocando cada cosa espiritualmente, ordenando cada cosa espiritualmente. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo hablando espiritualmente por medio de los instrumentos que usa. Arrepiéntete. Confiésale los pecados. Él es justo.
Él es amplio, misericordioso, amoroso. ¿Para qué? Para perdonar todo pecado. Hoy es cuando. Confiésale los pecados. Y comienza a buscar de Cristo, por medio del Evangelio, único Evangelio. Búscalo. Porque hay una serie de Biblia, mire, la de los mormones. Hay que leerla también para saber uno y compararla. Pues. No es solo porque decir, ah, no, en esta me... No. Las de testigos de Jehová, mira. El budismo, el islam, todos esos libros. Entonces cuando se comparan se da cuenta que, bueno, ¿qué está pasando aquí? No hay concordancia. Entonces uno tiene que decidir esa relación con Jesucristo. ¿Cómo determinan las Escrituras? Entonces, arrepiéntete, confiésale los pecados y busca donde congregarte. Mira, hay lugares sanos. Pero tú debes de tener discernimiento para eso. Ya queda en ti y comenzar. Pero si te has desertado, reconcilia. Regresa de donde te fuiste. Mira, si tú regresas, es la Escritura, no es que sale de mí esto, no. Las Escrituras enseñan que todo aquel que se va de una congregación, se deserta y se va para otra, ese va a andar como el canguro. Salto, 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 salto. Pero si tú regresas donde te has ido, Dios te va a usar poderosamente. Y no porque te vaya a usar poderosamente, sino porque ese es el lugar donde te... Pero eso es lo correcto. Si tú haces lo correcto, eso es lo que agrada a Dios. Por eso, todos aquellos que se han desertado, regresen. Regresen. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a decir? Eso no te importa. Tú tienes una protección que se le llama Jesucristo. Él es el que te protege, el que te alimenta, te sacia, te sustenta. No es el hombre. Pero si estás agradando al hombre, entonces sí vas a poner atención a eso. Pero hoy es cuando. Regresa de donde eres. Bien. Pues Dios los bendiga. Esta es la palabra. Palabra viva, eficaz, ¿verdad? Como dice las Escrituras, que corta, mire, como espada, dice, dos filos. Ponemos aquí, corta para allá y corta para acá también. No solo el que está hablando no lo va a cortar, ¿cómo no? Y si la pone así vertical, pues mire, corta para todos lados. ¿Por qué? Porque la palabra, mire, se introduce lo más profundo que pensemos en nuestras entrañas. Nos toca a cada uno, a todo ser humano que escucha la palabra. Mire, se introduce. Como dice, partir el alma y el espíritu, los tuétanos de las coyunturas, todo, mire, es maravilloso esto. Bueno, usted está en su pleno juicio, tome la decisión correcta, la que Dios dice. Pues Dios los bendiga y sigamos adelante. Mire, ¿que hay problemas? Sí hay problemas. ¿Que hay pobreza? Hay pobreza. ¿Que hay hambre? Hay hambre. Pero eso no debe ser motivo o causa de desmayarlos. Mire, Dios dice, no desmayes. Yo estoy contigo. Yo soy el que peleo la guerra. Yo soy el que peleo la batalla. Sí, porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia, mire, aunque vivimos en esta carne, pero no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. Mire, este es el arma, la palabra, es la espada. Entonces, familia de la fe, amigos y amigas, pues Dios los bendiga. Anímese y busquemos de Dios. Y usted va a experimentar lo que la palabra dice. Ya no se lo van a contar, sino que usted va a saber qué es andar con Jesucristo. Bien, gracias te doy, Señor, porque he dado la palabra conforme está escrita, Señor. No andamos buscando, como tú sabes, fama, dinero, no, sino que es cumpliendo el mandato de la gran comisión
que tú has dejado, Padre, de hacer discípulos, ir por el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Y todo aquel que sea bautizado, pues va a ser salvo. Todo aquel que obedezca al Evangelio, va a ser salvo. Y ese es el mandamiento que tú has dado, Señor. Y que este Evangelio va a ser predicado en todo el mundo y después vendrá, ¿qué? El fin. El fin. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, que nos das todavía, Padre eterno, por medio de tu paciencia, para que nosotros los arrepentamos, Señor. Es tu paciencia, tu benignidad que nos conduce al arrepentimiento. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice a todo aquel, Señor, que ha escuchado y que va a escuchar esta palabra, y que reflexione, Señor, y se arrepienta y deje el camino de pecado y venga al camino de salvación, y que permanezca, Señor, sirviéndote a ti, ayudando al prójimo, llevando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas, el único Evangelio que es el de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pues ilumínalos, revélalos, inspíralos, Señor, en la oración, en el ayuno, en leer la Escritura, en trabajar en tu obra, en servir, Señor. Inspíralos, Padre eterno. Toma el control siempre, Señor, de nuestras vidas, Padre eterno. Apártalos de toda mala tentación, de todo mal, Señor. Apártalos, Padre eterno. Gracias, bendito Dios. Si alguien está enfermo, Señor, y está escuchando y tiene fe, tu fe te puede sanar. Tu fe te puede sanar. Si tienes fe y confías en Jesucristo, puedes ser sano. Recibe sanación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pone la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sé sano en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como siempre, ¿verdad? Pues después de esto ya recibimos el mensaje, porque dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya la palabra, mire, ya salió de la boca de Dios, ya la recibimos. Y ahora vamos a cenar. Porque gracias a Dios, mire, mi hija siempre me tiene por ahí, ya sabe ella, para la gloria de Dios. Un banquete ahí, humilde, ¿va? Pero sabroso, con amor, en paz. ¿De qué sirve que esté en un lugar lujoso y que, pero solo es guerra, solo es pleito, donde hay legumbres, pero donde hay buey engordado? No. Entonces, Dios los bendiga y hasta la próxima. Cuídense, busquemos de Jesucristo, busque el verdadero Evangelio y sigamos adelante. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, siempre. Si vamos a gloriarlos es en el nombre de Jesús. Dele la gloria, dele la alabanza, la honra para Él. Amén.